El éxito es una cosa caprichosa. Algunas personas lucharán toda su vida buscando esa única idea que los hará millonarios, mientras que otros simplemente se toparán con ella en su primer intento. Este último es el caso de Scott Adams, la persona que hizo una fortuna con su tira cómica, Dilbert. Lo que me fascina de este hombre es que, en lugar de descansar en sus laureles tras su éxito, optó por invertir su tiempo en varios otros negocios, los cuales fracasaron de maneras singulares. Y eventualmente, incluso su propio logro más destacado se vendría abajo debido a la culpa de nadie más que él mismo. Esta es la historia de Scott Adams y la muerte de Dilbert. Scott Adams nació el 8 de junio de 1957 en Windham, Nueva York. Pasó gran parte de su juventud en su ciudad natal, yendo al Hartwick College, tras la secundaria. Durante este tiempo, afirma que su recién descubierta afición por beber y hacer fiestas hizo que sus calificaciones bajaran y por lo tanto lo puso en peligro de perder su beca. La situación empeoró cuando contrajo el caso más severo de mononucleosis que el personal de enfermería de la escuela había visto. En este momento, se le aconsejó que dejara los estudios, dado que no podría continuarlos en su actual condición. Pero Adams se mantuvo firme y perseveró a pesar de la fatiga debilitante causada por la enfermedad. No solo se mantuvo al día con sus tareas escolares, sino que mejoró sus calificaciones y se adelantó un mes en su lectura respecto al resto de la clase. Es posible que esta historia sea cierta, como todas las anécdotas que el caricaturista ha contado sobre sí mismo, pero es importante establecer desde el principio que Scott Adams es un ejemplo clásico de un niño que gritó "lobo". Se sabe que ha exagerado la realidad o simplemente ha inventado cosas de la nada. Como indica en su libro Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar en grande, es difícil saber cuándo un caricaturista habla en serio y cuándo construye una elaborada broma práctica. He elaborado bromas que duran años. A veces cuando nadie más estaba en la broma excepto yo. Algunas de esas bromas siguen circulando. Me he hecho pasar por otras personas tanto en línea como en persona. He escrito opiniones que en realidad no sostengo solo para ver qué reacción obtendría. Para entender completamente la historia de Scott Adams, uno debe aceptar que la línea entre la verdad y la ficción está inherentemente borrosa. Otro ejemplo de esto de sus primeros años ocurrió poco después de su graduación universitaria, cuando tomó la decisión de mudarse a la soleada California después de que su automóvil se averió en una remota carretera de Nueva York en pleno invierno y casi se congela hasta la muerte. Es un hecho que voló a través del país e ingresó a UC Berkeley para obtener su maestría en administración de empresas. Empezó a trabajar como cajero en el Banco Nacional Crocker. Adams afirma que durante su trabajo fue amenazado con un arma en 2 ocasiones distintas. Vale la pena mencionar que no se pueden encontrar fuentes que respalden esta afirmación, y en los últimos años ha aumentado ese número de 2 a 5. Insatisfecho con su supuestamente muy peligrosa posición en el banco, Adams decidió intentar ascender en la escalera corporativa, enviando una lista de posibles ideas para mejorar la empresa a su superior directo. Sorprendentemente, a pesar de que estas ideas eran malas según su propia admisión, el joven estudiante universitario fue acelerado al programa de capacitación en gestión del Crocker National Bank. Sin embargo, su floreciente carrera se vio interrumpida cuando le informaron que no podía ser promovido más, ya que era un hombre blanco, y la corporación estaba intentando aumentar su diversidad. De nuevo, a riesgo de sonar repetitivo, ten en cuenta que la única fuente de estas afirmaciones es lo que Adams ha escrito. Esto será crucial después. Pero cualquiera que fuera la razón para un estancamiento en su carrera en Crocker, Scott decidió cambiar a un nuevo trabajo en la compañía telefónica Pacific Bell después de obtener su maestría. Desafortunadamente, pronto se encontró con el mismo obstáculo en su carrera, incapaz de avanzar más debido a su raza y género. Fue en este punto que Adams decidió que era hora de un cambio. Sin embargo, no me apasionaba especialmente el mundo corporativo. Todos los días antes del trabajo practicaba nuevas habilidades que podrían brindarle un sustento. Aunque la mayoría de estos eran fracasos, hubo uno que inmediatamente resaltó como el más prometedor: la caricatura. Dilbert había sido creado como un personaje que usaba en mi trabajo diario y hacía pequeñas historietas en mi pizarra blanca en mi cubículo, y a veces hacía presentaciones como parte de mi trabajo e incluía algunas historietas que dibujaba y eran bastante populares en la oficina, y pronto comenzaron a difundirse por toda la empresa.
Los artistas en ciernes comenzaron a enviar Dilbert a varias casas editoriales antes de firmar con United Features Syndicate en 1989. Estas primeras tiras eran ligeramente diferentes a la identidad que eventualmente adoptaría el cómic, presentando solo dos personajes principales, el titular Dilbert y su mascota llamada Dogbert. El crecimiento de Dilbert fue lento al principio, publicándose en solo 100 periódicos en 1991. 2 años después, cuando pocos sabían lo que era, Adams empezó a incluir su nueva dirección de correo electrónico en los márgenes de cada tira. Acredita gran parte de su éxito inicial en el mundo de la caricatura a esta decisión, ya que los lectores pudieron comunicarse con él y decirle en qué dirección les gustaría ver la serie. Específicamente, muchos de estos correos electrónicos mostraron una fuerte preferencia por las tiras cómicas que mostraban a Dilbert trabajando en su trabajo de oficina, lo que llevó a Adams a inclinarse más hacia ese aspecto de su creación. Sus años de experiencia lidiando con la corporativa América le habían dado material suficiente con el que trabajar y estaba más que feliz de ponerlo en buen uso. Acabamos de reunirnos y decidimos cambiar sustancialmente tu proyecto. No te invitamos a la reunión porque las cosas van más suavemente cuando nadie tiene ningún conocimiento real. ¿Cuáles son los cambios? Te dejaré un mensaje de voz si lo recuerdo. Aquí es cuando todo empezó a despegar realmente. A medida que los cómics se centraron en la sátira de la cultura de oficina, cada vez más personas comenzaron a prestar atención. En pocos años, la tira cómica Dilbert se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, pasando de ser humilde a un gigante. Y no se equivoquen, esto era una marca. Aquellos que no estuvieron presentes durante el apogeo de Dilbert a finales de los 90 y principios de los 2000 pueden encontrar difícil comprender qué fenómeno fue, ya que la mercancía y las tiras cómicas adornaban las paredes de los cubículos en todo el mundo. Este auge corresponde con la creciente popularidad de los medios que satirizan las carreras corporativas durante los 90, con películas como Office Space y Falling Down lanzadas durante esta era también. En solo unos pocos años, Dilbert había llegado a la vanguardia de este creciente movimiento. En su libro Adams escribe sobre ser un estudiante en la universidad, soñando con lograr el éxito creando algo que era, citando, ampliamente deseado y fácil de producir. Parecía que con Dilbert había encontrado exactamente lo que estaba buscando. El éxito de Dilbert se debió principalmente a dos factores. Mientras que su capacidad de relacionarse y atractivo masivo fueron clave, la suerte y el buen momento también jugaron un papel importante. Lo que se debe entender es que el mismo año en que un editor se interesó por Dilbert, el dibujante Berkeley Breathed terminó su aclamado cómic Bloom County. Unos años después, en 1985, Bill Watterson también tomó la decisión de alejarse de su creación, el ampliamente querido Calvin y Hobbes. Ambos cómics se publicaron en miles de periódicos en todo el mundo y por lo tanto crearon un gran vacío al concluir. Y este fue un vacío que Dilbert fue más que capaz de llenar. Pero no todos estaban tan emocionados con este ascenso meteórico. Bill Griffith, creador de la tira cómica Zippy the Pinhead, publicó un artículo criticando la decadencia de las páginas de cómics en los periódicos, señalando a Dilbert como un ejemplo principal de este declive artístico. Dilbert es una estrategia de marketing. Es la tira cómica nueva más popular y exitosa en América hoy en día. ¿Qué nos dice esto sobre el medio? La tira cómica habita en el limbo donde arte y comercio se cruzan. Las tiras cómicas de hoy parecen más un consuelo que una declaración artística. Están ahí. Con una regularidad que adormece la mente, estarán ahí, reciclando los mismos chistes sobre dietas y estilos de vida una y otra vez, día tras día. Realmente no están destinados a ser leídos, están destinados a ser escaneados, absorbidos rápidamente y olvidados igual de rápido. Aunque esto parece un poco presuntuoso para una persona que habla sobre la página de humor, las preocupaciones de Griffith no estaban sin mérito. Zippy the Pinhead, Bloom County y Calvin y Hobbes destacaban por su arte detallado y escritura reflexiva. En pocos años, dos de estos cómics desaparecieron, reemplazados por una tira que parecía interesarse solo en producir contenido de atractivo masivo. Pero Scott Adams obviamente pensaba de manera diferente. En respuesta al artículo de opinión, publicó una serie de tiras de Dilbert en las que Dogbert crea su propio cómic titulado Pipi la cabeza de cremallera. Adams aprovechó la oportunidad para externar todas sus quejas sobre Zippy.
Principalmente parecía sentir que el detallado arte y el estilo de escritura sin secuencia lógica de los que Griffith se enorgullece simplemente eran el trabajo de un hombre amargado haciendo un cómic que, cita, nadie disfrutará. Bill respondió con su propia tira cómica, mofándose del arte y escritura simples de Dilbert. Aunque la disputa se desvaneció desde allí, se demostraron dos cosas. 1. El panorama de la página de cómics del periódico había cambiado para siempre, y 2. A Scott Adams no le gustaba que se burlaran de él. No solo eran otros dibujantes expresando su frustración en este momento. Mientras la locura de Dilbert ganaba popularidad en todo el país, un hombre llamado Tristan Farron se irritaba cada vez más al ver al personaje de dibujos animados por doquier. En sus propias palabras, he sufrido años de insípido mercancía relacionada con Dilbert mirándome desde los cubículos de otras personas. He trabajado en proyectos de software con el nombre en clave Dogbert. Se tornó fastidioso. Esta molestia eventualmente mutó en un resentimiento ardiente y hirviente que necesitaba alguna forma de liberación. Tristan fue a su sitio web personal y publicó The Dilbert Hole, un cómic en el que tomó los dibujos de Scott Adams y editó el diálogo, reemplazándolo con las cosas más vulgares que podía pensar. A pesar de su relativa oscuridad, el sitio recibió una pequeña base de fans de culto en Internet de las personas que compartían el desdén de Farron por Dilbert. Pero se lanzó una llave a su diversión cuando United Features Syndicate se percató de The Dilbert Hole y envió a Farron una orden de cesar y desistir. Muchos consideraron mezquino que Tristan se burlara del trabajador de oficina de dibujos animados en línea, siendo que no era el único en hacerlo. Pero lo que realmente desconcertó fue la nota personal que recibió de Adams mismo, preguntándole simplemente, ¿quieres ir a la cárcel? Aunque probablemente se podría haber argumentado en la corte que el Dilbert Hole caía bajo el paraguas del uso justo, Tristan decidió que no quería lidiar con el dolor de cabeza y simplemente eliminó los cómics de su sitio, momento en el que se le informó que United estaría monitoreando su actividad web. Los lectores de cómics expresaron su decepción, atrayendo la atención del sitio web de shockrotten.com. Tristan fue contactado y se le preguntó si podía alojar sus creaciones en su plataforma, conociendo bien las posibles ramificaciones legales. Se alcanzó un acuerdo y el agujero de Dilbert halló un nuevo hogar. Poco después, ellos también recibieron documentos legales. Aunque los administradores de Rotten finalmente decidieron también retirar los cómics, aún lograron un pequeño acto de rebelión al reemplazarlos con una imagen de los documentos que habían recibido. En respuesta, United les envió otro mensaje ordenándoles que eliminaran toda mención del nombre Dilbert de su sitio web, lo que significa que se les entregaron documentos legales sobre los documentos legales anteriores. Cumplieron colocando una imagen de la nueva solicitud con el nombre Dilbert censurado y reemplazado por pene. Sin duda, esto enfureció aún más al dibujante. Pero como Ron había cumplido técnicamente con lo solicitado por sus abogados, no podía hacer nada al respecto. Adams no volvió a responder sobre el tema, pero estos sucesos solo fueron pequeños reveses en el ascenso de Scott hacia la prominencia. Con la creciente popularidad de su cómic, el siguiente paso era adaptarlo a otro medio, y muchas cadenas querían producir un programa de televisión basado en la propiedad intelectual. Adams originalmente negoció un acuerdo con Fox en 97 para crear una serie de Dilbert en vivo, aunque el proyecto pronto se desmoronó después de que solo se filmó un piloto y nunca se emitió. La alineación del elenco no está disponible, ya que es un medio perdido. Este fracaso convenció a Adams de que Dilbert solo funcionaría si estuviera animado. Finalmente se firmó un acuerdo con el pequeño emisor UPN, con quien creía que tendría la mayor cantidad de libertad para crear lo que quisiera. Y como una persona que ha visto todo, en realidad es muy sólido y lo recomendaría si te gusta la animación para adultos. El proyecto ciertamente tenía un buen pedigrí detrás, ya que Adams se unió a Larry Charles, un escritor que había sido fundamental para Seinfeld durante sus primeros años para ayudar a crearlo. Cuando el primer episodio se estrenó en 1999, recibió críticas muy positivas tanto de críticos como de audiencias, quienes lo elogiaron por su sentido del humor cínico y satírico similar al cómic original. Por cualquier medida, parecía que UPN tenía un éxito en sus manos, uno que potencialmente podría elevar su posición significativamente en el mundo de la transmisión de televisión. El caso es que, aunque el éxito es caprichoso en la industria del entretenimiento, y Dilbert fue cancelado al año siguiente después de solo 2 temporadas al aire.
Pocos años después, UPN dejó de funcionar. En una entrevista de 2006, Adams reflexionó sobre muchos de los factores que llevaron al fracaso del programa de Dilbert. Principalmente culpó a los ejecutivos de la red. Además de la ya baja audiencia de UPN, el horario del programa se cambió repetidamente. También citó el hecho de que Dilbert se emitía después de otro programa titulado Shasta McNasty, que Scott describió como, cito, el peor programa de televisión jamás hecho. Si hubo algo claro en este calvario, es que Scott Adams estaba listo para flexionar sus músculos creativos más allá de la página de cómics del periódico, quizás incluso más allá de los confines de Dilbert. Comenzó a idear un plan antes de acercarse a Pierluigi Zappacosta, el cofundador de Logitech, para ayudarlo a realizar una broma en su empresa. El plan era simple. Adams llevaría a cabo una reunión con los ejecutivos de Logitech disfrazado de estratega corporativo y los convencería de adoptar la declaración de misión más enrevesada que pudiera idear. Aunque la mayoría de esto ha sido archivado de manera deficiente, el proceso de transformar a Scott Adams en este consultor falso se detalló en el sitio web de San Jose Mercury News. Bajo el seudónimo de Ray Maybear, el caricaturista se disfrazó con peluca, bigote falso y maquillaje para completar su personaje. No comprendo por qué se esforzó en hacer esto en persona, aunque es improbable que alguien lo hubiera reconocido de todas formas. Acompañado por un equipo de cámara y una periodista llamada Tia O'Brien, Adams entró a la reunión y comenzó su acto, sumergiéndose en su idea para su nueva declaración de misión y aceptando todas y cada una de las propuestas de los ejecutivos presentes con el fin de llenarla con la mayor cantidad de jerga corporativa posible. La misión de la nueva empresa es buscar oportunidades de crecimiento rentables en relaciones, tanto internas como externas, en mercados emergentes inclusivos de la misión, y explorar nuevos paradigmas, y luego filtrar, comunicar y evangelizar los hallazgos. Luego Adams se quitó su disfraz, revelando su plan a la sala de empresarios confundidos. No obstante, el propósito exacto de esta acrobacia es incierto. Por todas las cuentas, parece que los líderes de Logitech nunca iban a adoptar esta nueva declaración de misión, pero es innegable que Scott se enorgulleció mucho de ella. Quizás lo estaba usando como campo de prueba para demostrar que era más que un pony de un solo truco, más que solo el chico Dilbert. También fue alrededor de este tiempo que comenzó a ser contratado para dar charlas públicas, lo cual también despegó rápidamente y se convirtió en una fuente lucrativa de ingresos por derecho propio. Esto, combinado con las ganancias de la sindicación y la comercialización de Dilbert, significaba que Adams ahora tenía una gran cantidad de dinero para hacer lo que quisiera con él. Invertir era el camino obvio a seguir y compró participaciones en algunas de las primeras empresas de la burbuja.com que terminaron en nada, incluyendo protocompetidores de sitios como YouTube y Postmates. También invirtió parte de sus ahorros en desastres infames como Enron y WorldCom. Esta fue la señal para que Scott tomara las cosas en sus propias manos y pusiera más de un interés personal en los negocios en los que invertía. Según su autobiografía, había estado constantemente pensando en ideas durante años, que iban desde programas de computadora hasta suministros de oficina. La gran mayoría de estos conceptos murieron antes de siquiera comenzar, ya sea debido a una falta de habilidad o dificultad para obtener una patente. Pero un par de ellos lograron convertirse en algo real, antes de estrellarse y quemarse en cada ocasión. La caricatura y la comida fueron intereses constantes de Adams. A finales de los 90, se asoció con un restaurador llamado Stacy Belkin para crear el Stacy's Cafe, ubicado en Pleasanton, California. Es importante destacar que el papel de Scott en esta empresa fue puramente financiero, con Belkin manejando el rol gerencial del día a día. De acuerdo con los informes, este negocio fue exitoso, con alta satisfacción del cliente e ingresos sólidos. Unos años después, los propietarios decidieron que era hora de expandirse a una segunda ubicación. Entonces comenzaron los problemas. Cuando Stacy's at Waterford abrió sus puertas en Dublin, California en 2006, no pasó mucho tiempo antes de que los problemas se presentaran. Belkin pronto se sintió abrumada al manejar ambos establecimientos. Buscando a alguien para liderar en la nueva ubicación, Adams se nominó a sí mismo, considerándose el mejor candidato. Muchas personas, incluyendo a Scott, señalaron la ironía de que un hombre que había hecho una carrera parodiando a jefes incompetentes, ahora se estaba convirtiendo en uno.
Como declaró en una publicación de blog de este periodo, tengo mucha experiencia en hacer cómics divertidos sobre gerentes. ¿Qué tan difícil podría ser pasar de burlarse de los idiotas a ser uno? Lo que se debe entender es que Adams nunca contrató empleados para ayudar con su negocio de cómics y por lo tanto no tenía ninguna experiencia en la gestión de ningún tipo de personal. Tomaría sugerencias de cualquiera, incluyendo empleados, hasta simplemente personas con las que era amigo, resultando en una mentalidad de lanzar todo a la pared y ver qué se queda. Para citar al chef principal del restaurante en una entrevista realizada por el New York Times, realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Cuando las ganancias del restaurante seguían cayendo, se desesperó tanto que pidió ideas a los fanáticos anónimos de Dilbert en Internet. Lo que recibió en respuesta fueron principalmente bromas. Una sugerencia popular fue que Stacy's en Waterford organizara un torneo de voleibol desnudo en el lugar. Está claro que esto fue otro callejón sin salida, pero Adams tenía una idea propia. Con el paso del tiempo, se obsesionó cada vez más con la iluminación del comedor. Según él, este era el factor más importante para el éxito de cualquier restaurante, incluso más que la calidad de la comida. Un punto constante de frustración para él eran las grandes ventanas del edificio que hacían imposible una iluminación constante. Así que su gran idea fue deshacerse de toda la luz natural. Durante los meses siguientes, él y su personal se reunieron con docenas de diseñadores de interiores, ninguno de los cuales pudo proporcionarles las cortinas adecuadas necesarias para bloquear completamente la luz del sol. Después de un tiempo, Adams también se vio obligado a renunciar a esta idea. En un intento final por rescatar el restaurante, Scott trató de promocionarlo usando lo único con lo que siempre había triunfado, Dilbert. Colocó paneles de cómic en blanco en las mesas y animó a los invitados a dibujar sus propios dibujos animados, así como a instalar un televisor con una constante repetición de tiras cómicas de Dilbert en todo momento. Incluso hubo un rumor de que tenía planes de hacer que los empleados se vistieran con uniformes inspirados en Dilbert, pero Adams lo negó rotundamente. Al final, fue muy poco y muy tarde. Stacy's en Waterford finalmente se vio obligado a cerrar después de ser desplazado por competidores cercanos, y el original Stacy's Café cerró poco después. La otra empresa de alimentos de Adams fue una en la que él puso aún más en juego personalmente. La salud y la nutrición siempre han sido factores a los que atribuye gran parte de su éxito profesional. Como vegetariano experimentado, Scott sintió el deber de ayudar a su audiencia a comer mejor. En 1998 fundó Scott Adams Foods, una empresa a través de la cual creó un producto, el burrito de Eneldo. Como el nombre lo indica, este era un burrito temático de Dilbert para microondas, creado con la ayuda de Jack Parker, un hombre que tuvo una larga carrera en la industria alimentaria. El producto venía en 4 sabores: mexicano, indio, barbacoa y ajo y hierbas, cada uno conteniendo el 100% de la ingesta diaria de vitaminas recomendada para el consumidor. Según los expertos, no es necesariamente aconsejable que alguien consuma todas sus vitaminas en una sola comida, ya que esto puede llevar a un exceso de ciertas sustancias. Sin embargo, Adam prosiguió con la idea e incluso creó un sitio web para promocionarla. Aquí es donde escribió sobre sus planes para el burrito de Eneldo, dándonos una idea de cuán importante creía que sería este negocio para la raza humana. Incluso contrató a algunos desarrolladores ucranianos para hacer un videojuego basado en el producto. Era simple, se requería que el jugador guiara a Dilbert para hacer ejercicio y comer alimentos saludables con el fin de sobrevivir a su némesis. Si se lograba esta tarea, se recompensaba al jugador con una animación de Dilbert bailando sobre la tumba de su enemigo. A pesar de las altas aspiraciones de Scott para el Dilberito, el producto fracasó estrepitosamente cuando se lanzó al mercado. Fue capaz de admitir algunos de sus defectos, principalmente que el contenido de verduras y frijoles era tan grande que causaba problemas digestivos a muchos clientes. Pero en su autobiografía, Adams culpa principalmente del fracaso del Dilburrito a las empresas de alimentos rivales, a quienes acusa de contratar agentes para entrar en las tiendas de comestibles y esconder su producto en la parte trasera de la sección de congelados. Es importante destacar que esta afirmación de manipulación corporativa no pudo ser confirmada, y el único lugar donde la he visto afirmada fue por él. Scott Adams Foods dejó de operar solo unos pocos años después de ser creada, poniendo fin a los sueños del caricaturista de cambiar el mundo.
Parece ser un fracaso que todavía le molesta hasta el día de hoy. El burrito de eneldo fue más que solo una opción de almuerzo para microondas. Se suponía que era un regalo para la humanidad. En 2006 se casó con una mujer llamada Shelley Miles, de quien obtuvo 2 hijastros. La pareja gozó de una relación serena antes de separarse en 2014. Parece que permanecieron en buenos términos después del divorcio, y Adams incluso continuó siendo una figura importante en la vida de sus hijos en los años siguientes. En su tiempo libre, del cual parecía tener mucho durante los primeros años del 2000, ya que dibujar a Dilbert ocupaba muy poco de su horario diario, Scott se consideraba algo así como un filósofo y entrenador de vida. Después de todo, le pagaban mucho dinero por sus discursos públicos. Ha publicado numerosos libros durante su vida, principalmente sobre su visión del mundo. Uno de los primeros fue El principio de Dilbert, que expuso la idea de que las personas menos competentes en cualquier empresa serían promovidas a la gerencia para mitigar la cantidad de daño que podrían hacer. Aunque es un concepto divertido para una tira cómica de 3 paneles, me sorprende que la gente realmente viva según esa filosofía. Podrías estar notando un patrón aquí. Cada vez que quiere lograr el éxito o ayudar a uno de sus negocios en dificultades, Adams le pondrá el nombre de Dilbert con la esperanza de conseguirle una audiencia más amplia. Esto tiene sentido ya que el cómic ha demostrado ser la idea más comercializable. En entrevistas, Scott Adams ha declarado que su verdadero legado serán sus escritos sobre religión. Desde 2001 hasta 2004, publicó una duología de novelas cortas tituladas Escombros de Dios y la Guerra de la Religión, que detallaban sus puntos de vista sobre teología. Más o menos. Es importante recordar que Adams siempre ha sido un narrador poco confiable cuando se trata de contar historias sobre su vida, y eso se duplica al discutir sus creencias personales. La introducción para Escombros de Dios explica esto en sus propias palabras. Las opiniones y filosofías expresadas por los personajes en este libro no son las mías, excepto por coincidencia en algunos puntos que no vale la pena mencionar. No descubrirás mis opiniones leyendo mi ficción. Los Escombros de Dios se enmarca alrededor de una conversación entre 2 personajes ficticios sin nombre, el protagonista y un misterioso anciano que, como afirma el autor durante la introducción, lo sabe todo. Los 2 discuten una larga lista de temas, todos girando en torno a Dios y la religión, con el anciano omnisciente descrito en el libro como un humano de 5º nivel, haciendo algunas afirmaciones verdaderamente extrañas sobre la naturaleza de la realidad que el protagonista comienza a creer lentamente a lo largo del libro. Estas incluyen la idea de que todas las religiones son subconscientemente conscientes de que lo que creen es incorrecto, y solo afirman tener fe para recibir los beneficios terrenales de hacerlo. También afirma que toda la creación es el resultado de Dios volándose a sí mismo solo para ver qué pasaría si muriera. De ahí el título Los Escombros de Dios. Para dar mi reseña de escritor de la novela, es una historia sinuosa de 2 personajes haciendo preguntas que se supone que suenan vagamente inteligentes, pero que en última instancia no significan nada en absoluto. Un intercambio particularmente irritante ve a los personajes debatiendo la diferencia entre la fantasía y la realidad. El viejo argumenta que un objeto con el que el protagonista ha interactuado físicamente es tan real como algo como el conejo de Pascua, ya que ambas cosas ahora existen solo como recuerdos. Esto ignora que nadie ha interactuado físicamente con el conejo de Pascua. Adams ha descrito este libro como un experimento de pensamiento, simplemente una serie de ideas para reflexionar, pero no se debe tomar literalmente. Sin embargo, el hecho de que afirmó que cree en algunas de las opiniones expresadas por los personajes sin especificar cuáles, deja mucho espacio para la duda. A menudo dirá cosas escandalosas mientras minimiza y oscurece cuán verdaderas realmente piensa que son. Dirá cosas en las que genuinamente cree, excepto por las partes en las que no, nunca aclarando cuáles son cuáles. Una cosa sobre la que ha sido muy franco es su creencia en el poder de las palabras. Scott es un hipnotizador certificado que se entrenó en sus 20s. Ahora, el hipnotismo es un tema algo controvertido en el campo de la psicología. Aunque los estudios han demostrado que puede tener algunos beneficios en situaciones como la pérdida de peso, dejar de fumar o el alivio del dolor, no es una cura milagrosa y ha demostrado ser ineficaz en muchos escenarios.
Pero Adams tiene una fe completa en la práctica, aparentemente comparándola con alguna forma de control mental sobre la plebe. La hipnosis trata a las personas como si fueran máquinas que se pueden programar. Con las entradas correctas se obtienen las salidas deseadas. En múltiples ocasiones se ha referido a la raza humana como robots húmedos, que se someterán a la voluntad de cualquiera que pueda unir la serie correcta de palabras. De hecho, afirma haber puesto esto en acción dentro de God's Debris, declarando en la introducción de su secuela que él, cito, utilizó una variedad de técnicas de hipnosis en un intento de producir una sensación de iluminación eufórica en el lector. Mi escritor Jack dice que no se sintió así después de leer el libro. Otra de las creencias profundamente arraigadas de Scott es el poder de las afirmaciones. Esencialmente, esta es una práctica en la que una persona se repite sus metas todos los días para ayudarles a tener éxito. En el pasado, cuando el dibujante ha hablado sobre las afirmaciones, los críticos lo han acusado de creer que son una forma de magia. Adams ha negado rotundamente esto, afirmando que simplemente cree que son útiles para concentrarse en el objetivo de uno. Esto puede sonar lo suficientemente razonable hasta que lees la sección de su autobiografía en la que da un ejemplo de cuando las afirmaciones han funcionado en su vida. Mi primera afirmación fue: yo, Scott Adams, me volveré rico. La versión larga de la historia involucra 2 selecciones de acciones ridículamente afortunadas que me llegaron de la nada en destellos separados de algo que se sentía como intuición. No invertí nada en la primera acción debido a un error de papeleo y posteriormente se disparó. Compré y vendí rápidamente la segunda acción con una ganancia respetable y observé desde las líneas laterales mientras también se disparaba. A pesar de las protestas de Scott en contra, esto suena como alguien lanzando un hechizo mágico en su cerebro para decirles en qué acciones invertir para volverse rico. Y dado que afirma haberse retirado antes del pico de la acción o no haber invertido en absoluto, técnicamente no se puede demostrar que esté equivocado, lo cual también es un patrón al investigar para este video. Otra instancia en la que afirmó que las afirmaciones le ayudaron fue cuando desarrolló distonía focal durante sus primeros años de Dilbert. Y lo que sucedería es que tan pronto como mi mano bajara al papel con un lápiz en ella, el meñique comenzaría a tener espasmos. Y la mano estaba perfecta por lo demás. No había problemas estructurales con la mano, no era túnel carpiano. Y descubrí más tarde, cuando encontré a un médico que resulta era un experto en esta misma cosa, las distonías focales, que es un problema cerebral. Y la solución, dijeron, era dejar de hacer lo que estás haciendo, que en mi caso significaba no ser más un caricaturista. A pesar de que le dijeron que no había cura ni tratamiento conocido, Adams perseveró. Intentó soluciones alternativas como dibujar con la mano izquierda o atar su meñique al anular, pero nada funcionó. La carrera de dibujante de Picasso parecía que iba a terminar antes de comenzar. Sin embargo, finalmente desarrolló una técnica para facilitar su recuperación. Y me sentaría en reuniones aburridas durante horas, y debajo de la mesa simplemente tocaría mi bolígrafo en mi bloc de papel y luego lo levantaría antes de que ocurriera el espasmo, porque podía, ya sabes, tocarlo. Y luego llegué al punto en que podía dejarlo allí durante un segundo antes de que ocurriera el espasmo y eventualmente seguía haciéndolo hasta que ese segundo se convirtiera en 2 segundos, 3 segundos. Y alrededor de los 5 segundos, simplemente lo que estaba mal con mi cerebro se reconfiguró y simplemente eliminó el problema. Con pura fuerza de voluntad, Scott Adams se curó a sí mismo de una condición incurable. Aunque esta también es una afirmación difícil de verificar, tengo que darle el beneficio de la duda porque suficientes fuentes respetables han informado sobre ello, y es seguro decir que al menos sufrió de distonía focal y la superó. Como escribe Adams en su libro, mi médico de la mano dijo que ahora formo parte de la literatura sobre este tema, aunque no se menciona mi nombre, pero aunque esta aflicción había terminado, no significaba que estuviera a salvo. En 2005, Scott comenzó a tener dificultades para hablar en situaciones sociales, con palabras que salían entrecortadas y a menudo se quedaban atrapadas en su garganta. Informes indican que visitó varios médicos durante casi 6 meses, sin recibir un diagnóstico adecuado. Finalmente, decidió consultar en Internet, momento en el que finalmente pudo darle un nombre a su condición, disfonía espasmódica. Cuando consultó a su médico, se encontró con el mismo pronóstico que su meñique. No había cura y nunca volvería a hablar correctamente. Estuvo así por 3 años, casi sin poder hablar con nadie, ni siquiera con su familia, en un entorno de conversación.
Con frecuencia se veía forzado a usar palabras monosílabas o lenguaje de señas rudimentario para expresar sus necesidades. Pudo mejorar un poco mediante un tratamiento semanal en el que se le inyectaba Botox directamente en la garganta, pero esto estaba lejos de ser una solución al problema. Probablemente no hace falta decir que este fue un periodo difícil para Adams, ya que se volvió cada vez más retraído y se encerró en su propio mundo. Finalmente, se le informó sobre una cirugía experimental en la que sus cuerdas vocales serían separadas de su cerebro, para luego restablecer la conexión durante una recuperación de varios meses. A pesar de que se le informó que había un 15% de posibilidades de que pudiera perder su voz de forma permanente, Adams decidió correr el riesgo. Afortunadamente para él, resultó ser la decisión correcta, ya que afirma que su voz volvió incluso más fuerte de lo que era antes. Scott también atribuye las afirmaciones a su recuperación, aunque no está del todo claro cómo están conectadas las dos cosas. Aunque su voz había regresado, aún persistían algunos efectos de los años sin ella. Como él lo expresa, durante 3 años y medio experimenté una desconexión total de la vida normal y una profunda sensación de soledad a pesar del amor y el apoyo de mi familia y amigos. Fue por esto que el dibujante decidió recurrir a Internet para llenar el vacío. Y esto puede haber sido el inicio de la larga cadena de dominós que llevó al fin de Dilbert tal como lo conocemos. Como ya se estableció a partir de sus batallas con personajes como Bill Griffith y Tristan Farren, a Scott Adams no le gusta que se burlen de él. Y pasar más tiempo en línea significaba más oportunidades para ver su nombre arrastrado por el lodo. A medida que las redes sociales se volvían masivas, la gente notó las cosas extrañas que Adams había estado publicando. Un ejemplo temprano ocurrió en 2011, cuando escribió una entrada de blog detallando sus opiniones sobre el movimiento de derechos de los hombres, lo que de alguna manera enfureció a ambos lados del espectro político. Me gustaría hablar directamente con mis lectores masculinos que se sienten injustamente tratados por la supresión generalizada de los derechos de los hombres. Supérenlo, montón de cobardes. La realidad es que las mujeres son tratadas de manera diferente por la sociedad por exactamente la misma razón por la que se trata de manera diferente a los niños y a las personas con discapacidad mental. Es más sencillo así para todos. No discutas con un niño de 4 años sobre por qué no debe comer dulces para cenar. No golpees a un chico con discapacidad mental aunque él te golpee primero. Y no discutes cuando una mujer te dice que solo está ganando 80 centavos por tu dólar. Es la ruta más fácil. Esto desató una pequeña tormenta en línea y minimizó cuánto de lo que escribió realmente creía, alegando que solo intentaba ser diferente. Esto, sumado a otros escritos a lo largo de los años, convirtió a Adams en una rareza de Internet. Un lugar donde comenzaron a discutir sobre él fue el sitio web Metafilter, donde se crearon publicaciones tras publicaciones criticando al caricaturista por cualquier cosa, desde su aparente misoginia hasta su ego. Después de un tiempo, sin embargo, apareció una misteriosa cuenta llamada Planned Chaos para defender al creador de Dilbert. Muchos haters aquí. También odio a Adams por su éxito, pero algunas aclaraciones factuales están en orden. En cuanto al ego de Adams, quizás no entiendas a qué se dedica un escritor. Nadie escribe a menos que crea que lo que escribe será interesante para alguien. Todos en esta página están hablando de él, investigándolo y obsesionados con él. Su trabajo es ser interesante, no ser amado. Como alguien mencionó, tiene un coeficiente intelectual de genio certificado, y eso es difícil de ocultar. La gente rápidamente se percató de que esto era simplemente Scott Adams disfrazado. Los usuarios de Metafilter lo aguantaron por un rato, principalmente disfrutando del hecho de que podían burlarse directamente del caricaturista. Nadie sugiere que Scott Adams sea talentoso o interesante. Sin duda es rico, y si eso no es suficiente para ganarse tu respeto eterno, entonces simplemente no hay forma de llegar a ti. Finalmente, Adams decidió revelar su identidad y retiró la amenaza. Posteriormente, en su blog minimizó el tema como si la crítica no le afectara y no fuera un problema significativo. En la escala de comportamiento y moral, donde el genocidio está en la cima y usar Spanx está cerca del fondo, publicar comentarios bajo un alias para aclarar malentendidos dañinos es aproximadamente un nivel peor que Spanx.
Esto fue solo una muestra de qué tipo de mezquindad era capaz Scott cuando sus puntos de vista eran desafiados, y si un foro de mensajes oscuro era capaz de alterarlo tanto, las cosas empeoraron indefinidamente cuando se volvió más activo en Twitter durante mediados y finales de los 2010. Si hiciéramos legal que los niños maten a sus acosadores, muchos problemas desaparecerían. Crearíamos nuevos problemas, claro, pero ¿cómo podrían ser peores esos nuevos problemas? Esto es un experimento mental, no una sugerencia. Ahora que las personas tenían un nivel de acceso sin precedentes a los dibujantes, sin embargo, estas reflexiones recibirían una avalancha de respuestas negativas, muchas de las cuales serían respondidas por Adams. Curiosamente, se ha referido a muchos de sus críticos como Keith, que según mi mejor suposición parece ser una referencia a su odio por el comentarista de televisión Keith Olbermann. Sin embargo, no todas sus publicaciones han sido estos extraños experimentos de pensamiento. En una ocasión, tuiteó sobre las razones detrás de la cancelación del programa televisivo Dilbert años atrás. Aunque ya había hablado de esto en 2006, su razonamiento más reciente era muy diferente al que se dio en la antigua entrevista. Perdí mi programa de televisión por ser blanco, cuando UPN decidió que se enfocaría en una audiencia afroamericana. Ese fue el tercer trabajo que perdí por ser blanco. Una vez más, esto generó una considerable resistencia a la que el artista millonario no pudo evitar responder. Esto es simplemente una pequeña muestra de las cosas que Adams publicaría en Twitter, y a decir verdad, podríamos pasar horas simplemente leyendo sus tweets. Pero hay uno más que vale la pena mencionar puramente por lo descarado que fue. En 2018, Justin, el ex hijastro de Scott de 18 años, murió trágicamente por una sobredosis de fentanilo. En 2022, tras un tiroteo masivo en Highland Park, Illinois, Adams relacionó ambos sucesos. Cuando un joven de 14 a 19 años es un peligro para sí mismo y para los demás, la sociedad ofrece dos opciones de apoyo a la familia. 1, ver a la gente morir. 2, matar a tu propio hijo. Esas son tus únicas opciones. Elegí la opción 1 y vi morir a mi hijastro. Me alivió que no se llevara a nadie más consigo. No hace falta decir que esto conmocionó a Internet, y hasta el día de hoy todavía no entiendo lo que estaba tratando de insinuar. Solo cavó su agujero más profundo cuando el hilo continuó, hablando de cómo no había cura para estos jóvenes problemáticos, y la única esperanza era crear algún tipo de área alejada de la sociedad donde pudieran hacerse daño entre ellos. Adams fue examinado detenidamente por estas declaraciones, ya que la gente no podía creer que hablaría tan insensiblemente sobre un chico fallecido al que había ayudado a criar. Sin embargo, no se arrepintió, se mantuvo firme con cada respuesta negativa que recibió. Como todas las demás controversias, esto también finalmente se calmó, pero aún sigue siendo una mancha en su reputación en línea. Por supuesto, hay un solo factor para el nuevo éxito de Scott Adams en Twitter a mediados de los años 2010. Donald Trump, que es probablemente donde muchos de los Zoomers se enteraron por primera vez del creador de Dilbert. Recuerdo bastante vívidamente que inmediatamente después de que comenzó la campaña presidencial de Trump, Adams estaba obsesionado con el candidato. Una gran parte de esto se relaciona con su formación en hipnotismo y su teoría del comportamiento humano como robot húmedo. Verás, hay otro pilar en su visión del mundo, que es que hay personas que han descubierto la clave secreta para controlar una cantidad significativa de la población global usando solo sus palabras. Los ha nombrado magos maestros. Veo a Trump como un mago moderno que está desconcertando a los medios porque está jugando ajedrez tridimensional en su tablero de ajedrez bidimensional. Trump se dirige directamente al subconsciente de la gente. Todo lo demás que dice es solo una señal portadora. Aquellos de ustedes bien versados en la retórica política en línea podrían encontrar familiar la frase ajedrez en 3D. En un giro irónico, resulta que Scott Adams es en realidad el originador del infame meme del ajedrez en 4D. No Meme lo cita como uno de los primeros individuos en circular la afirmación. Aunque no está probado, es probable que su declaración inicial resultara en la propagación de la frase. Por cierto, ¿quieres saber quién más es un maestro mago? Aparentemente Kanye West. Su apoyo a Trump le dio a Adams muchos temas nuevos para tuitear, recibiendo la mayor atención desde los mejores tiempos de Dilbert. Un tuit de esta era que encontré particularmente interesante fue cuando insinúa que Hillary Clinton estaba conectada con terroristas.
La ausencia de ataques terroristas antes de las elecciones sugeriría que Estado Islámico de Irak y Siria prefiere a Clinton. Ellos tienen los medios. Piénsalo. Además, Adams afirmó que temía por su vida como partidario de Trump viviendo en California. Vivo en California y realmente no es así. ¿Seguro? Apoyar a Trump en California. Quiero decir, físicamente no es seguro y lo digo de una manera real. Soy una persona a la que pocas cosas le molestan. Pero el acoso es una de esas cosas que sí me molesta. Y el sitio de Clinton se ha convertido completamente en acosador ahora. Como era de esperar, estas declaraciones no fueron precisamente populares. Sus publicaciones y reflexiones previas podrían ser fácilmente ridiculizadas, pero ahora se había adentrado completamente en el increíblemente divisivo panorama político de 2016 y la gente no podía dejar de mirar. Hay que darle crédito por ser uno de los primeros en decirle a los medios tradicionales que Donald Trump ganaría. Debido a su victoria previa, ¿se volvió aún más escandaloso en 2020? Si Biden es elegido, hay una buena posibilidad de que estés muerto dentro del año. Los republicanos serán casados. La policía no intervendrá. Aunque muchos seguían mofándose de sus experimentos mentales, esta conducta empezó a inquietar a sus seguidores de antaño. Adams siempre había sido extraño, pero sus últimas divagaciones estaban en otro nivel. Se preguntaban qué había cambiado para causar tal declive rápido en su salud mental. Fue alrededor de este tiempo que Adam comenzó WinHub Interface, una plataforma en la que, teóricamente, los usuarios podrían conectarse con expertos en cualquier campo para chats de video 1 a 1. De hecho, había comenzado este servicio en 2017, aunque en ese momento no había resultado nada, y como era 2020, por supuesto había una criptomoneda adjunta a ella llamada WinToken. Extrañamente, también decidió hacer a su segunda esposa, la modelo de Instagram, Christina Basham, la vicepresidenta de la empresa. Esto se basó solamente en su habilidad para aumentar su seguimiento en redes sociales. El sitio web cayó en desuso pocos meses después del cambio de imagen de 2020 y no se ha sabido de él desde entonces. Él y Basham también se divorciarían 2 años después. Este fue solo el último de una larga lista de negocios fallidos que Scott había creado y era algo que él podía permitirse hacer. Mientras Dilbert siguiera publicándose en los periódicos a diario, un flujo constante de ingresos seguiría entrando para financiar cualquier plan que se le ocurriera a continuación. Pero había un cambio en el aire, ya que él seguiría arruinando su vida sin razón. Mientras Scott Adams continuaba con sus incesantes tweets políticos, la opinión pública sobre él se deterioró rápidamente. No ayudó que Dilbert, o las tiras cómicas en general, ya no fueran los gigantes culturales que alguna vez fueron. Detrás de escena, probablemente sus editores comenzaron a ver a Adams más como un riesgo que como un beneficio, y comenzaron a buscar cualquier razón para deshacerse de él. En febrero de 2023, Scott descubrió una encuesta que preguntaba a las personas negras si estaban de acuerdo con la afirmación, «Está bien ser blanco», a lo que solo algunos de los encuestados dijeron que sí. El caricaturista estaba indignado por esto, y continuó en una transmisión en vivo para dejar claras sus ideas. Entonces, si casi la mitad de todos los negros no están bien con las personas blancas, según esta encuesta, no según yo, según esta encuesta, eso es un grupo de odio. Es un grupo de odio. No quiero involucrarme con ellos. Y diría, basándome en la forma en que están yendo las cosas actualmente, el mejor consejo que daría a las personas blancas es alejarse lo más posible de las personas negras. Vete lejos, a donde tengas que ir. No solo desató otra oleada de indignación, sino que periódicos de todo el país optaron por eliminar a Dilbert de su programación. Su distribuidor de entonces, Andrews Macmill Universal, también cortó lazos, y Penguin Random House canceló el lanzamiento de su próximo libro. Este fue el final. Scott Adams había matado a la gallina de los huevos de oro que era Dilbert, torpedeando efectivamente su carrera que había pasado años construyendo en un solo día. Por su parte, el exdibujante profesional no parecía pensar que había hecho algo mal. Regañó a los editores que lo abandonaron en Twitter, alegando que no habían ofrecido ninguna discrepancia sobre su punto de vista. En la sección de preguntas frecuentes del sitio web de Dilbert, volvió a su vieja técnica probada y verdadera, fingiendo que en realidad no había querido decir completamente lo que dijo. ¿Por qué se canceló Dilbert? Si crees en las noticias fue porque soy un gran racista. Recomiendo mantenerse alejado de cualquier grupo de estadounidenses que identifique a tu grupo como los malos, porque eso pone un objetivo en tu espalda.
Hablaba de manera hiperbólica, por supuesto, porque los estadounidenses no podemos mantenernos alejados unos de otros. Pero sí recibió mucha atención, como esperaba. Más de lo que había planeado, en realidad. Según él, todo esto fue un experimento mental planeado como un movimiento de ajedrez en 3D con su cerebro de mago hipnotizador de alto coeficiente intelectual, y ustedes, robots húmedos, son solo peones bajo su control. Y esto nos lleva al día de hoy. Entonces, ¿dónde está Scott Adams ahora? Bueno, ya que ha retenido el 100% de los derechos de su IP de cómics, todavía continúa publicando Dilbert a sus suscriptores pagos bajo el título Dilbert Renacido, junto a su otra serie, Robots Leen Noticias. Me gustaría presentar una queja formal sobre todo el racismo en este lugar de trabajo. Oh, vaya, lo siento mucho. Son las personas blancas, ¿verdad? Somos totalmente malos. Siento que te debo reparaciones personalmente. Todos somos colonizadores que descendemos de dueños de esclavos. Es una mancha que nunca se puede eliminar hasta que todos los que se parecen a mí hayan sido desterrados al infierno. Dime qué blanco te hizo esto. Nadie fue racista conmigo. Todos ustedes parecen ser racistas contra ustedes mismos. Francamente, es espeluznante. ¿Cómo podemos compensarte? Lo vuelves a hacer. Y como imaginarás, sigue tuiteando sobre política. Si al menos ahorra algo de su dinero del apogeo de su éxito, es probable que esté bien financieramente por el resto de su vida. Pero su reputación profesional y personal ha sido destruida más allá de cualquier reparación. Scott Adams simplemente no pudo dejar las cosas bien y permitió que su necesidad de ser un contrarista destruyera todo lo que había construido. Creo que la mejor manera de resumir toda esta historia sería una línea que llamó mi atención mientras leía su ahora humorísticamente titulado libro Cómo fracasar en casi todo y aún así ganar a lo grande. A veces la única diferencia entre las personas locas y los artistas es que los artistas escriben lo que imaginan ver. En las últimas décadas, apenas ha pasado una semana sin que un extraño en Internet cuestione mi salud mental. La parte racional de mi cerebro sabe que si suficientes personas sugieren que podría estar loco, necesito considerar la posibilidad.